Bueno, mis amigos, el día de hoy vamos a continuar con el tema del divorcio y qué dice el Nuevo Testamento. Pero primero hay que tener en cuenta que Dios aborrece el divorcio y que no se está intentando promover el divorcio de ninguna manera. Hay que ver qué es lo que dice la Biblia antes de llegar a un juicio. No debemos de tomar un versículo para formar una doctrina. Ya vimos, ¿verdad?, el ejemplo de la primera parte de lo que el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, donde dice analogía tomada del matrimonio. Es decir, que eso iba a ser como una introducción para enfocarse en un tema distinto. Nos podemos dar cuenta cuando continuamos leyendo el resto del capítulo 7. Por otra parte, nos damos cuenta también de que la Biblia en el Antiguo Testamento habla mucho más que eso. Así que quiero recordarles también que no soy pastor, solamente me gusta leer la Biblia y analizar algunos temas que me parece que hay así a veces malos entendidos. La idea no es estudiarlo y aprovechando la manera de que hay estos medios para poderlo compartir, es que lo hago, y para mi propio récord también de poder seguir revisando, ¿verdad?, cualquier error que se cometa a la hora de leer. Bienvenido. Antes de continuar el tema, me gustaría mencionar algunas palabras. Y es que tenemos claro de realmente que Dios aborrece el divorcio. Y sabemos nosotros que cuando las parejas se divorcian, se separan, sobre todo los errores que se cometen siendo joven, los hijos, cuando hay hijos, son los que pagan las consecuencias y la verdad que son los que más sufren, creo yo. Entonces creo que debemos tener cuidado en eso. Si usted es una persona que aún no se ha casado, no tiene hijos, piénselo bien y le invito a que vea este tema, analícelo y haga las cosas con orden, ¿verdad?, que todo va a estar bien. Entonces muchas gracias y vemos a continuación un ejemplo. Hacemos entonces lo que hablamos en la primera parte del tema del divorcio, Deuteronomio 21, acerca del divorcio. Moisés dijo: si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, debería entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegara a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Entonces aquí, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, un poco de lo que fue parte del final del primer video, Dios permitió, y eso fue algo legal, realmente Dios no los iba a condenar porque eso fue lo que Dios les permitió. Es decir que no fue mandato de hombre, fue Dios que lo permitió así. Entonces, como les digo, seriamente debemos de plantear, ¿verdad?, la pregunta si esta ley de Moisés sigue vigente. Entonces se debe aplicar igual. De no ser así, vamos a examinar el cambio que hay, si es que lo hay, y en qué cambia, ¿no? Porque hay que considerar también una cosa, que Deuteronomio está hablando de que la mujer convivía, no era que estaban comprometidos para casarse y que el hombre a última hora decidía siempre no casarse. No, aquí está hablando claramente de que las personas que ya convivían, ¿verdad?, en matrimonio, en pareja, ¿verdad?, con marido y mujer, en algún determinado momento el hombre, por alguna razón, el problema era que habían llegado al punto de que cualquier motivo les causaba, cualquier cosa se les ocurría para darles carta de divorcio. Ahora, en el Nuevo Testamento, los escribas y fariseos le preguntaron a Jesús, y le preguntaron, ¿verdad?, para que si esto podía estar correcto, sí, para tentarle. De hecho, así dice la Biblia. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento
la manera como le preguntan. Y yo quiero que notemos que encontramos aquí, por ejemplo, en Mateo 5:20, encontramos, por ejemplo, Marcos capítulo 10, Mateo 19, y lo que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como empezamos el tema es en Romanos 7, pero ya expliqué un poco eso. Entre varios pasajes bíblicos que se encuentran referente al tema, tenemos por ejemplo Lucas capítulo 16, versículo 18, donde nos dice que Jesús enseña sobre el divorcio. Y el versículo que se encuentra aquí es el versículo 18 y dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Bueno, recordemos que no es el único pasaje que existe, porque si lo vemos que es el único, entonces vamos a decir que entonces no hay manera de poderse volver a casar si en caso de que haya un divorcio, ¿verdad? Entonces por eso hay que ver todos los versículos bíblicos. Veamos otro. Tenemos acá, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús en Marcos capítulo 10 y le preguntan de la siguiente manera. El versículo 2 dice: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. En el versículo 3 él responde, pero vamos a ver por lo pronto cómo plantean esta pregunta. Por ejemplo, en el capítulo de Mateo 19, en el versículo 3, la misma pregunta, pero vamos a ver una pequeña diferencia que hay aquí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, si notamos nosotros que en Marcos solamente le preguntan si es lícito repudiarla o divorciarse, pero en Mateo le preguntan si es lícito repudiarla por cualquier cosa. Bueno, y lo que estaba sucediendo era precisamente que en la ley de Moisés, en ese tiempo, ellos estaban divorciándose por cualquier cosa, era por cualquier motivo. Recuerde que, por ejemplo, Deuteronomio, Dios les autorizó, fue legal porque Dios se los autorizó, Dios les permitió. Realmente que sea el plan de Dios para que el hombre esté casándose y divorciándose, no, eso está claro que no. Pero les permitió y le dijo, ¿verdad?, que si un hombre repudia a su mujer, le dé carta de divorcio, etcétera. Ya conocemos ahí en el video anterior que miramos eso. Pero vamos a analizar la respuesta de Cristo en estos versículos más enseguida. Y vamos a ver aquí el versículo siguiente, donde nos habla, por ejemplo, en Mateo 5:32. Por ejemplo, acá. Este es otro de los versículos. Dice: pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Fíjense que aquí hay una excepción. A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí el asunto es cuando le preguntan: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él dice: no es correcto. El que se casa con una mujer divorciada, a no ser, o sea, esa es una excepción, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio. Entonces, la inmoralidad sexual es una razón, y quizás la única que se menciona, aparte de quedar viuda, ¿verdad? Obviamente eso sí está claro, pero ahí dice que a no ser por eso. Veamos un ejemplo aquí de una problema, ¿verdad?, del matrimonio que el apóstol Pablo habla. Y 1 Corintios 7, vamos a ver algunos versículos.
Y estos versículos nos enseñan, donde dice aquí: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer. El versículo 1, bueno sería no tocar mujer. Obviamente no está diciendo que es prohibido, que es pecado casarse, de ninguna manera. Está diciendo, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino al marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hablando de matrimonios, dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser, aquí también hay una excepción, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración. Entonces aquí no les está diciendo que se separen o que se divorcien. Aquí sencillamente está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo acá que no se separen, pero si lo hacen, seguramente, ¿verdad?, va a ser un par de días por causa de dedicarse a la oración. Pero tienen que estar de acuerdo ambos en cuánto tiempo se van a obtener de mantenerse, ¿verdad?, íntimamente. Entonces aquí, ¿verdad?, a no ser, esto es lo mismo que dice Mateo 5:32, ¿verdad?, que el que se casa con una divorciada, a no ser, es una excepción, a no ser por causa de fornicación, entonces comete adulterio. Entonces dice: y vuélvanse a juntar el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de sus incontinencia. Eso es lo que ahí está, ¿verdad?, aconsejado. Y veamos también entonces que Dios está advirtiendo y dando los consejos sabios para que no se caiga en el error, ¿verdad?, y no cometer el error. Volvamos aquí a este pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios 7, pero ahora veamos lo que está diciendo acá a lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 12 al 15 al 16 dice: y ahora, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y consiente vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, en este caso, si nos podemos dar cuenta, aquí no está diciendo que se separen y se vuelvan a casar. Aquí ya sería cuestión de indagar un poco más al respecto, porque aquí estamos hablando de que la mujer o el hombre o la mujer creyente se queda soltero, es porque el marido incrédulo o la mujer incrédula se separa.